Bueno, continuamos con la segunda parte del teórico. Nos habíamos quedado con los tratamientos farmacológicos de los trastornos de ansiedad social. Eh, yo les había mostrado en un gráfico de Stephen Stahl que él ubicaba dentro de los tratamientos de primera línea los ligandos alfa-2 delta. Estos son fármacos como la gabapentina y la pregabalina que lo que hacen es bloquear canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Con lo cual son fármacos que son muy efectivos en la disminución de la neurotransmisión del glutamato y por si no lo saben, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, con lo cual al disminuir esa neurotransmisión se puede utilizar y se vio que era efectivo para los trastornos de ansiedad, también para el dolor neuropático y para lo que es la fibromialgia. Bien, continuando con otro trastorno del capítulo, que es el trastorno de angustia o de pánico, habrán visto en el otro teórico que tiene ciertas características principales que me gustaría resaltarles. Por un lado, son crisis de angustia inesperadas y recidivantes, o sea, el paciente no se ve venir que le va a agarrar la crisis, y por el otro lado, son crisis que se repiten. Y lo preocupante de esto es que al paciente, digamos, después le queda la idea de que la crisis se va a repetir, con lo cual queda ese circuito también de la preocupación activado en su cabeza. Por supuesto que cuando le ocurre la crisis de angustia, tiene un temor muy grande a las consecuencias de la crisis, muchas veces en el aspecto cognitivo de lo que es el miedo. Lo que aparece es el temor a morirse, el temor a que le dé un ataque cardíaco, el temor a volverse loco, el temor a perder el control. Y esto lleva a un montón de cambios comportamentales que por lo general son, digamos, conductas evitativas, es decir, el paciente empieza a dejar de ir o a dejar de realizar actividades que antes ocurrían en concurrencia con las crisis de angustia. Entonces, si alguna vez el paciente, no sé, me recuerdo un paciente adolescente que fue a bailar y le agarró una crisis de angustia dentro de un boliche, asoció el boliche con la crisis de angustia y dejó de ir a bailar, con lo cual, digamos, comenzó también a deteriorarse su vida social, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, las dos clases de antidepresivos que tienen una base en la evidencia para el tratamiento del pánico son los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en particular la paroxetina, sertralina y escitalopram, y antidepresivos tricíclicos, que los vamos a ver la próxima clase. Si no hay respuesta al IRS, al cabo de 12 semanas, se espera, les digo, entre la administración entre 8 y 12 semanas, lo que se puede hacer es indicar otro IRS distinto. Por ejemplo, si se empezó con paroxetina, se puede cambiar a sertralina o citalopram o algún otro IRS, o se puede cambiar a un tricíclico, como por ejemplo la imipramina o la clomipramina. ¿Cuánto dura el tratamiento para el trastorno de pánico? Dura entre 9 y 12 meses de estos antidepresivos. Algo que también se utiliza mucho para el tratamiento del pánico, sin embargo, me parece importante incluir esta referencia a las guías NICE del 2011. Las guías NICE son guías de recomendaciones clínicas británicas que no recomiendan la utilización de benzodiazepinas para este tipo de trastornos, ya que están asociados a un peor pronóstico a largo plazo, que es lo que muchas veces ocurre con estos pacientes. Los pacientes tienen en sus manos a una pastillita, que es el clonazepam o cualquier otra benzodiazepina, que disminuye drásticamente y muy rápidamente la ansiedad, con lo cual se hacen rápidamente, lamentablemente, dependientes de esta pastilla si no están bien llevados, obviamente, con el psiquiatra. Y luego, cuando se retira el antidepresivo, esta pastilla, la benzodiazepina, es muy difícil de retirar. ¿Bien? Este es, dentro de los trastornos del capítulo, el que quizás acumula más evidencia en cuanto a la efectividad del tratamiento combinado. Es decir, es de los que más se ha estudiado el tratamiento combinado de terapia cognitivo-conductual junto con medicación, y la realidad es que en la mayoría de los estudios que se ha hecho con mucha gente, resulta muy efectivo combinar los dos tratamientos. Dicho esto, y sin embargo,
Las guías de tratamiento, la guía NICE, por ejemplo, la guía de la APA americana, todavía no recomiendan el tratamiento combinado para el trastorno de pánico, sino que lo recomiendan es la monoterapia, o sea, que el paciente arranque con terapia cognitivo-conductual o psicoterapia de cualquier otra orientación, pero les digo cognitivo-conductual porque, como les decía antes, es la que acumula mayor evidencia científica y, eh, perdón, o el tratamiento farmacológico, una cosa o la otra. Y esto creo que por el momento tiene que ver con una relación de costo-beneficio, que los dos tratamientos por separado han resultado ser muy efectivos para este tipo de trastornos. Con lo cual ya saben, digamos, qué ofrecerle a sus pacientes cuando vengan con este diagnóstico. A su vez les muestro cómo recomienda Stephen Stahl las prestaciones para este tipo de trastorno. Para la primera línea, Stahl incluye los IRS, también incluye los que les mencioné antes, los ligando alfa 2 delta, incluye también la benzodiazepina, o sea que contradice un poco con la recomendación de las guías NICE británicas que les acabo de leer, y también incluye a los otros antidepresivos que les nombré, que eran los antidepresivos duales, los antidepresivos que combinaban una inhibición de la serotonina y la noradrenalina. En segunda línea son todos antidepresivos, que los vamos a ver la próxima clase. Los IMAO, está todo en inglés, así que se los voy a ir traduciendo. De izquierda a derecha, los IMAO, los antidepresivos tricíclicos, la mirtazapina, otro antidepresivo, y la trazodona. Y como adjunto, Stephen Stahl habla de los fármacos hipnóticos, fundamentalmente para los pacientes, digamos, con trastorno de pánico que tienen dificultades para conciliar el sueño. CBT es terapia cognitivo-conductual y antipsicóticos atípicos también. Aquí les dejo, simplemente por si les interesa, un esquema muy básico y por otro lado antiguo, pero que seguimos utilizando de la terapia cognitivo-conductual para poder explicarle al paciente cómo se llega a partir de un estímulo cualquiera, como el que les mencionaba del paciente yendo a una fiesta, hacia un ataque de pánico. Entonces imaginemos que está el paciente adolescente en la fiesta, hay algún estímulo disparador, como por ejemplo empieza a ver que el boliche se empieza a llenar y que hay demasiada gente y no puede caminar y no podría llegar, por ejemplo, a la salida. Eso dispara cierta sensación de amenaza percibida, como dice ahí, genera aprensión sería el miedo, ¿no? Y el miedo, como cualquier emoción a nivel neurobiológico, como les decía, a través de la amígdala, dispara ciertas sensaciones corporales, es decir, se dispara el corazón, entonces el corazón empieza a latir más rápido, la respiración se acelera, entonces el paciente empieza a hiperventilar, se empieza a percibir calor, se empieza a transpirar nuestras manos y el paciente empieza a tener ciertas interpretaciones catastróficas de esa sensación, como las que les decía, por ejemplo, me voy a morir o me está pasando algo muy malo o me puede pasar algo y aquí nadie me va a poder ayudar, con lo cual eso refuerza el circuito del miedo, es decir, la amenaza percibida aumenta, eso genera mayor miedo y este circuito se retroalimenta. Para tratar a estos pacientes, justamente lo primero que realizamos, además de abordar de lleno con las conductas evitativas, es decir, indicarle al paciente y ayudarle al paciente de que pueda volver a ir al boliche, ¿no? En este caso, y a los otros lugares que había dejado de ir, trabajamos mucho con esa interpretación catastrófica, ¿no? Tratando de que el paciente y con nosotros pueda razonar en relación a que en ese momento, por ejemplo, en este caso, eh, lo que está sintiendo es una sensación de amenaza, es una sensación de miedo y que nadie se ha muerto de un ataque de pánico. Esa es una frase que muchas veces digo en la primera sesión y parece una tontería, pero es realmente muy, muy efectiva. La agorafobia, que muchas veces estuvo, digamos, estudiada y está como asociada a lo que es el trastorno de pánico. Ustedes saben y habrán visto en el otro teórico que el DSM-5 y la CIE-11 han separado la agorafobia del trastorno de pánico, con lo cual definamos la agorafobia primero.
tiene que ver con el miedo a presentar una crisis de angustia en un lugar donde no se puede escapar o no puede obtener ayuda o resulte vergonzoso, como por ejemplo lo que es el transporte público, los espacios abiertos o los lugares cerrados, estar en medio de multitudes o estar solo fuera de casa. Estas son como las situaciones prototípicas donde la persona puede llegar a tener agorafobia. ¿Qué ocurre? Al igual que con el pánico, los pacientes empiezan a evitar estas situaciones porque tienen temor de que les desencadenen crisis de angustia o temores muy intensos, porque no siempre está asociado a una crisis de angustia y, como dice ahí, puede darse en presencia o ausencia de esta. El tratamiento, como les decía, que está muy asociado, la mayoría de los estudios de la literatura científica lo estudiaron junto con el trastorno de pánico comórbido, o sea, los dos juntos, con lo cual los fármacos que encontraron que dan resultado son los mismos que encontraron que dan resultado en el pánico, es decir, los IRS. La paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, todos fármacos dentro de esta misma familia que bloquean la misma bomba. En cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, vamos a ver que las características principales de este trastorno, yo les decía que había dos características nucleares dentro de lo que eran estos trastornos de ansiedad. Uno era el miedo, otro era la preocupación. Aquí la preocupación es la diva sería de este trastorno, porque, digamos, se caracteriza por un estado crónico de malestar con síntomas, por un lado, de ansiedad, pero sin activaciones tan fuertes como en el pánico, y preocupaciones muy intensas que el paciente no puede controlar. Bien, por supuesto que esto va acompañado de síntomas que tienen que ver con un estado de estrés y ansiedad sostenido en el tiempo, como inquietud, fatigabilidad, dificultad de concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Muchísimas veces los pacientes van a expresar esto a través del cuerpo, con lo cual, eh, a ver, siempre relacionen el tema de lo que tiene que ver con la tensión muscular y los pacientes que llegan con algún problema de espalda y pregúntenle si también tienen dificultades para concentrarse, si tienen dificultades en el sueño, porque es muy posible que eh, estén cursando no necesariamente este trastorno de ansiedad generalizada, pero sí con muchas preocupaciones intensas y durante cierto tiempo. El trastorno de ansiedad generalizada tiene un curso crónico de al menos 6 meses y obviamente que empeora con situaciones de estrés. El tratamiento farmacológico de este trastorno, la guía de recomendaciones clínicas, yo les voy trayendo distintos tipos de guías porque me parece importante que las vayan conociendo y se familiaricen, porque allí van a tener un montón de ayuda a la hora después de ver qué es lo recomendado para el paciente que van a tener adelante en un futuro. Sugieren prescribir una benzodiazepina en el inicio del tratamiento, en las reagudizaciones y en el tratamiento a corto plazo, pero en el tratamiento a largo plazo y desde el inicio lo que se recomienda es un IRS también. Ahí tienen dos que han sido muy estudiados, que son la paroxetina y el citalopram. Lo que se realiza es darle un IRS al paciente si no hay mejoría en 12 semanas, o sea, en 3 meses. Ahí dice el efecto ansiolítico se observa entre la segunda y la cuarta semana, o sea que el paciente tiene que esperar 3 semanas y por eso a veces se utilizan benzodiazepinas como para en el inicio del tratamiento, al igual que con el pánico, les decía, poder tener algún efecto ansiolítico con los pacientes que están muy sintomáticos. Eh, entonces, si no hay mejoría en la 12ª semana, se cambia a otro IRS o se da un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina como la venlafaxina. Está dentro del grupo de los fármacos que les decía que se denominan duales, ¿no? El tiempo de tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada también es de 9 a 12 meses, o sea que van a ver que los IRS, por lo general cuando se dan para generar, digamos, factores de crecimiento, factores tróficos sostenidos y un reordenamiento de los circuitos a nivel cerebral, necesitan de bastante tiempo de actuar. Sepan de todas formas que los tratamientos psicológicos, en particular cognitivo-conductual, tampoco son mucho más breves. Así que, digamos, aquí se puede utilizar tanto la monoterapia como el tratamiento combinado, si bien lo recomendado es la monoterapia. Bien,
Bueno, vamos al último video que nos va a quedar cortito.